Buen día, hermanos. Dios les bendiga sobreabundantemente. Les comparto el mensaje correspondiente a hoy domingo 26 de julio, tomado del texto del profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 23. El Señor dice: ¿es que yo soy Dios solo de lo que está cerca? ¿Acaso no alcanza mi poder divino lo que está lejos? ¿Podrá un ser humano ocultarse en un escondite donde yo no pueda verlo? Dice el Señor. ¿No lleno con mi presencia los cielos y la tierra? Dice el Señor. Y en el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 3, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Y en Job capítulo 24, versículo 21, dice así: porque sus ojos observan los caminos del hombre, y él ve todos sus pasos. Los tres textos hablan de la omnipresencia del Señor. La omnipresencia es un atributo del cual goza el Señor como único ser omnipresente. Eso quiere decir que Dios está en todo lugar y al mismo tiempo. Es decir, en todos los continentes, en todos los países, en todos los lugares, hasta los más recónditos, allí está su presencia al instante. Pensar que un ser puede tener esa capacidad de estar presente en todo lugar y al mismo instante, eso escapa a nuestra comprensión humana. ¿Por qué? Por el enorme abismo de diferencias que existen entre nuestra mente, que es finita, que no lo abarca todo, y la enorme sabiduría que contiene la mente del Señor. Dios es omnipresente, es decir, está en todo lugar. Y omnipresente viene de dos términos: el término omni, que quiere decir todo, y presente, que viene de presencia, es decir, que Dios tiene presencia en todo lugar. En ningún solo lugar del inconmensurable universo existe la posibilidad que Dios no esté. Él está en todo lugar. En todo lugar. Este es un atributo exclusivamente del Señor. Este atributo de la omnipresencia no reduce a Dios a un tiempo y un espacio. Dios no se mueve bajo esas categorías temporales que nosotros no nos movemos. Él no está limitado a un espacio como nosotros. Nosotros estamos en un espacio geográfico determinado y nos movemos a distintos lugares, pero no podemos estar presente en dos lugares. Las tecnologías, por muy desarrolladas que sean, nunca nos van a colocar en dos lugares al mismo instante, porque este es un atributo exclusivamente del Señor. En cuanto al tiempo, Dios no se mueve como nosotros en un tiempo, ni se confina en ningún espacio. Él llena todo con su presencia. Nosotros aquí en la tierra nos movemos bajo categorías temporales y tenemos un día en que nacemos y tenemos un día en que se registran acontecimientos en nuestra vida: el día de nuestro quinceañero, el día del matrimonio, el día que nos bautizamos. Y a lo largo de la historia se han establecido tiempos demarcados por los historiadores
Se han establecido eras, edades, períodos, milenios, décadas, días, y se han establecido, hasta en el día se han establecido las horas del día, los minutos, los segundos, todos esos categorías son temporales aquí en la tierra. Y tenemos un reloj que marca la hora y nos va indicando el transcurrir del día y nos va indicando cuando culmina un día y avanza otro, y tenemos los meses, los años y así sucesivamente. Y en este peregrinaje tenemos un tiempo determinado. Dice la Biblia que los años son 70, pero que los más robustos alcanzan a vivir 80. Mas vemos que por la gracia multiforme de Dios, muchos han vivido más, hasta han pasado de los 100. Pero Dios no es así. Nosotros nos levantamos y tenemos un horario para cumplir en nuestro trabajo y coordinamos todo. Hacemos un cronograma de todo. Nos movemos bajo tiempo, pero Dios no está confinado ni a tiempo ni a espacio. Él es omnipresente. Por eso es que tenemos que entender bien claro que como Él con su presencia llena el cielo y la tierra, nadie puede huir de la presencia de Dios por mucho que quiera huir. Y tenemos casos en la Biblia. Nos registra la Biblia casos, y voy a mencionar 3 solamente, pero son muchísimos, de personajes que se quisieron esconder de Dios, pero de Dios nadie se puede esconder. Tenemos el caso de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, se escondieron, pero el Señor estaba allí, donde ellos estaban escondidos. Y miren lo que dice el libro de Génesis 3:8. Escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín en la hora fresca de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios detrás de los árboles del jardín. Y vemos que más en los versículos siguientes el Señor llama a Adán. Y él le responde: pude percibir que estabas por allí y me escondí porque estoy desnudo. El Señor le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Quisieron esconderse, pero Dios estaba allí. Tenemos el caso de Jonás. Jonás es un profeta menor que Dios lo comisionó para que fuera a la ciudad de Nínive y llevara un mensaje. Y el mensaje que iba a llevar era un juicio que Dios había dictaminado contra esa ciudad, porque se había pervertido. El pecado había llegado a su tope máximo y Dios había decidido destruirlo. Pero todos sabemos que Jonás no obedeció, sino que él cogió otro rumbo. Y mire lo que dice en el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 3. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis. Pagó su pasaje y entró en el barco junto con los demás que iban a esa ciudad lejos de la presencia del Señor. Y todos sabemos la historia desde niños, que se desató una tempestad, Dios mandó un fuerte viento que sacudió la nave. Sabemos la historia que Jonás fue lanzado al mar y que un pez se lo tragó. No se pudo esconder de la presencia de Dios. Caín cuando mató a Abel. Mire lo que dice Génesis 4:8. Caín dijo a Abel su hermano: vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Luego el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió: no sé, ¿acaso es mi deber vigilar a mi hermano? No pudo esconderse porque allí, en el momento en que él ejecutó el crimen, allí estaba Dios.
Por más que el hombre intente esconderse y huir de la presencia de Dios, no puede. Hay mucha gente en las iglesias que se esconden de la presencia de Dios, que huyen al llamado de Dios, que Dios los está llamando y se esconden y huyen de su llamado. Pero quiero decirle en esta mañana que de Dios nadie se puede esconder. Donde usted se meta huyendo del llamado, allí lo va a alcanzar la mano de Dios. Y lo que Dios ha dictaminado para usted a nivel ministerial, eso se va a cumplir. Y mire lo que dice esta cita tan maravillosa. Hebreos capítulo 4, versículo 3. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Se da cuenta que todo está abierto a la presencia de Dios. A Dios nadie lo puede engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. En el Salmo 66, versículo 1 dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Del cielo a la tierra hay una enorme distancia, del sol a la luna, y de los planetas, de un planeta a otro, hay enormes distancias. Y hay que recorrerlas y se recorren en años luz. Pero quiero decirle que Dios no tiene que recorrer ninguna distancia para ir a ningún lugar, porque Él está en todo lugar. Nosotros si vamos al trabajo, tenemos que recorrer una distancia para llegar allá. Si vamos a la universidad, si vamos a viajar, tenemos que hacer todo un protocolo para ese viaje y tenemos que recorrer distancias, usar transportes aéreos, terrestres, marítimos, etc. Pero Dios no, Dios está en todo lugar. Qué maravilloso es ese ser. Dios nunca decide ir a un lugar, Él está ahí en todo lugar. Nosotros decidimos ir a un lugar. Mire, muchas personas se portan bien en las iglesias porque creen que Dios está confinado en las cuatro paredes del templo. Pero Dios no está confinado en ningún lugar. Y después que salen del templo se portan mal y actúan como si no fueran cristianos. Pero Dios está en los lugares a donde van después que salen de los cultos. Así que Dios lo está mirando. Mucho cuidado con eso. Y muchas personas actúan deliberadamente sin tener conciencia de la omnipresencia de Dios. Cuando tenemos conciencia de la omnipresencia de Dios, cuando sabemos que Él está en todo lugar, nos abstenemos de pecar, nos abstenemos de ser infractores de la ley de Dios, nos abstenemos de ofender a Dios con el pecado, nos abstenemos de violar las sagradas escrituras, porque la omnipresencia de Dios nos genera temor a ofender a Dios. Y mire lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Aquí habla Salomón. Dice, pero en realidad, ¿puede vivir Dios en la tierra? Los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, ¿cómo será adecuado para ti este templo que he hecho construir? Salomón comprendió que Dios no podía estar confinado en ese templo y que aun cuando él le dedicó mucho esfuerzo, mucha voluntad y mucho dinero que se invirtió en ese templo, Salomón termina comprendiendo la omnipresencia de Dios y dice, ¿puede Dios estar confinado en un templo? Él entendió la omnipresencia de Dios. Estamos en el templo y ahí está la presencia de Dios. Cuando salimos del templo para el almacén, ahí está la presencia de Dios. Cuando vamos al mar, ahí está. Cuando vamos a la piscina, ahí está. Cuando vamos en el avión, ahí está. Salomón entendió que Dios no podía estar confinado solamente en el templo. Y por eso dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y mire lo que dice David
David dice algo muy importante sobre la omnipresencia. Y en el Salmo 139, del versículo 1 al 6, David habla de la omnisciencia de Dios. Pero a partir del versículo 7 habla de la omnipresencia. Dice David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún me guardará tu mano y me asirá tu diestra. David entendió, al igual que Salomón, la omnipresencia de Dios. Y dice David, donde yo me meta, ahí estás tú. Dice, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si voy al Seol, allí estás tú. Si voy al mar, allí estás tú. Y dice, donde esté tu diestra, me tiene asido. Si dijere, dice en el versículo 11, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz. ¿Qué dijo David aquí? Señor, si me meto en la tiniebla más espesa, en el lugar más espeso, donde haya una oscuridad absoluta, no me puedo esconder de ti, porque para ti no hay tinieblas. Para ti es lo mismo la luz que las tinieblas. Y realmente Dios es luz. La palabra dice que Él es luz y que en Él no hay tinieblas. De tal manera que los que salen de noche a hacer cosas malas, porque a las horas de la noche todo el mundo está dormido y nadie los va a ver. Dios lo está viendo, no se pueden ocultar de la mirada del Señor. Los hombres que salen a adulterar, escondidos de su esposa no los ve, pero lo está viendo el Señor. No podemos escondernos del Señor porque Él es omnipresente. ¿Cómo escondernos de Dios para pecar si Dios está en todo lugar? Él lo ve todo, absolutamente todo. Para Dios no hay tinieblas. Él cubre la tierra con su presencia. Por eso el salmista en el Salmo 66, el versículo 1 dice, el cielo es tu trono y la tierra estrado de tus pies. Él cubre el cielo y la tierra. El único omnipotente es Dios. Este atributo es exclusivamente de Él. Ningún ser humano lo posee. Tampoco el enemigo es omnipresente. Él no está en todo lugar. Esto es exclusivamente de Dios. La omnipresencia, la omnisciencia, es decir, que Él lo sabe todo. La omnipotencia, esto le pertenece solamente a Dios, son atributos de Dios. La soberanía es un atributo de Dios. Conclusiones, amada iglesia. Dios es un ser omnipresente, está en todo lugar al mismo instante. Él nos está viendo a todos los habitantes del planeta, 6.530 millones de habitantes aproximadamente, y Él a todos los está viendo al mismo tiempo y sabe lo que está pensando cada uno y sabe lo que está haciendo cada uno y sabe dónde está cada uno. Qué atributos tan maravillosos del Señor. Por eso Él dice en su palabra que Él es único y que solamente tenemos que adorarlo a Él porque Él es el único ser que tiene esos atributos. Adorarás al Señor tu Dios con tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas. Por eso Él rechaza la idolatría, porque los ídolos
no tienen esos atributos exclusivamente del Señor. Y los ídolos son dioses falsos, son deidades falsas. Segundo, en todo el universo, oígase bien, no existe un solo lugar donde nos podamos esconder de Dios, porque Él está en todos los lugares. Tercero, Dios es un ser que existe sin tamaño y sin dimensiones en el espacio. No lo reducimos a un espacio. Cuarto, el tiempo de Dios es infinito. Nosotros estamos moviéndonos bajo categorías temporales. El tiempo de Dios es infinito. Quinto, Dios no puede reducirse al tiempo y a un espacio. Nuestras vidas sí están demarcadas en un tiempo y se mueven bajo. Estamos demarcadas en un espacio y se mueven bajo tiempos. Sexto, la omnipresencia de Dios nos debe llevar a conducirnos a una vida de santidad. El saber que Dios me está viendo todos los días, a toda hora, que sabe mis pasos, que sabe lo bueno, que sabe lo malo, que sabe lo que pienso, que sabe todo, los lugares donde visito y todo. Eso me tiene que conducir a una santidad, eso me tiene que llevar a un temor. Y cuando voy a ejecutar cualquier acción mala, abominable ante los ojos de Dios, tengo que recordar que los ojos de Él me están viendo, porque Él está en todo lugar. Que en el lugar donde voy a cometer el pecado, allí está Dios. Y por eso Job, en el capítulo 34, versículo 21 dice, porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. De tal manera que enderecemos nuestros pasos. La omnipresencia de Dios nos tiene que llevar a reflexionar en nuestros caminos, a enderezar nuestros pasos y a vivir de acorde a su palabra, vivir de acuerdo a sus atributos, que son omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Amada Iglesia, cada vez que se predica la palabra, Dios nos está proponiendo cambios significativos, cambios radicales que nosotros tenemos que ejecutar en nuestra vida. Y cada vez que se predica la palabra, nos estamos viendo como en un espejo y estamos viendo nuestra condición. Y lo más importante no es que yo vea mi condición, sino que yo vea mi condición y tome una actitud radical frente a esa palabra. Si la palabra me propone cambios, yo debo ser solícito en hacer los cambios que la palabra me propone. Hacer esos cambios en mi vida y de esa manera me voy acercando a la santidad de Dios. Estoy agradándole porque la palabra también es clara cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Espero que esta palabra los lleve a todos a reflexionar. Dios les bendiga grandemente. Quiero orar, Padre que estás en los cielos, Señor de toda majestad. Te doy gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu inmensurable misericordia, Dios. Gracias por tu fidelidad, porque tú has sido fiel, Señor. Aun cuando algunas veces hemos sido infieles, tú permaneces fiel, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado fe. La fe es un don que viene de ti, Señor. Y por esa fe podemos entender principios bíblicos, Señor amado, y podemos movernos en esta tierra, Señor, por fe, no por lo que vemos, sino por lo que creemos, por la convicción de que tú eres real, de que tu doctrina es real, Señor. Yo te doy gracias en este día por todas las personas, Señor, que van a escuchar este mensaje. Te doy gracias por la iglesia, Casa de Oración, la Unción, por toda su membresía, Señor.
Yo bendigo en esta mañana a la población mundial, Señor. Bendigo a cada habitante de la tierra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente, que tengan una semana bendecida. Pronto nos veremos. Un abrazo.